Durante un turno, los mineros se toparon con una extraña pared de concreto, detrás de la cual la maquinaria dejaba de funcionar y las personas perdían el conocimiento. Pero lo que encontraron dentro resultó ser mucho más aterrador. Si me preguntaras cuál fue la historia más extraña, la más inexplicable de toda mi vida, probablemente no respondería de inmediato. No porque no la recuerde, sino todo lo contrario, han pasado demasiadas cosas a lo largo de los años. Pero hay una, la que voy a contarte, que todavía vive en mi memoria como una cicatriz. Me gustaría olvidarla, pero no puedo. Créeme o no, eso depende de ti, pero vale la pena escucharla. Porque hay cosas que no se cuentan al vecino con un trago en la mano, que no se explican al médico, que no se escriben en un periódico. Pero si se cuenta de corazón a corazón, quizás llegue a entenderse. Me llamo Oscar. Oscar, según mi pasaporte. Ahora estoy jubilado, tengo 63 años. Por las mañanas salgo a caminar, por las tardes tomo té con miel y me entretengo con mi presión arterial, como todos los viejos normales. Pero antes mi vida era muy diferente. Soy minero. Bueno, es minero, más de 30 años bajo tierra. Trabajé en una mina ubicada en una ciudad que no todos podrían encontrar en el mapa. Pequeña, gris, con calles donde todos se conocen y con gente que no está acostumbrada a quejarse. El sol, por aquí, se ve más en carteles que en el cielo. En la vida real, hay poco de él. Entré a trabajar en la mina a los 16, justo después de terminar la escuela técnica. En aquel entonces, era considerado un oficio de hombres, casi sagrado. Decían, si quieres ser alguien, métete al socavón. Recuerdo mi primer turno como si fuera ayer, las jaulas chirriaban, la lámpara temblaba, y en los oídos retumbaba el crujido de la roca y el ronco agárrate al pasamanos del capataz. Da miedo, ¿verdad? Pero no había vuelta atrás. Con los años me acostumbré. Me hice parte del lugar. Y, sin darme cuenta, la mina se convirtió en mi hogar. Bajo tierra, todo es diferente, ¿sabes? No hay lugar para las apariencias ni para las palabras vacías. Lo más importante es que alguien te cubra la espalda. Y tú, a cambio, haces lo mismo. Así se vive, como en familia. Solo que esta familia huele a polvo, sudor, aceite de máquina y miedo. Mark y yo éramos como hermanos. Mark, mi compañero. Un hombre de oro, con ojos donde se veía tanto la bondad como el acero. Juntos superamos muchos problemas, derrumbes, un incendio en la cuarta galería y aquel invierno cuando pasamos 3 días atrapados bajo tierra. Sin comunicación, sin comida. Solo gotas de agua cayendo del techo. Y aún así, sobrevivimos. ¿Sabes cómo respira una mina? No, no es una metáfora. Respira, con sus paredes, con el susurro de las piedras, con el eco del metal. A veces crees oír un ruido, volteas, y no hay nada. Pero tú sabes que hay alguien cerca. Alguien, o algo. Y fue en uno de esos turnos cuando Mark y yo escuchamos por primera vez ese zumbido. No era como el de un ventilador ni como el de un vagón. Venía desde lo profundo, de una parte de la mina que había sido sellada hace mucho, de las viejas galerías a las que nadie se atrevía a entrar desde hacía años. Nos quedamos quietos, escuchando, mientras el suelo parecía temblar ligeramente. Como si algo respirara bajo nuestros pies. No rápido, no. Lento, espeso, como una bestia enorme. Mark me miró y dijo en voz baja. ¿Lo oíste?
Asentí con la cabeza. Y sin decirnos nada, decidimos no contarle a nadie, porque sabíamos que o no nos entenderían o nos tomarían por locos. Y en la mina, si te marcan como un chiflado, nadie quiere ir contigo al turno. Desde ese día, algo cambió. Las lámparas en la cuarta galería empezaron a parpadear, la maquinaria fallaba, y la gente se quejaba de ruidos extraños. Luego, de repente, otra vez silencio. Como si alguien nos mirara desde la oscuridad. Y esperara. ¿Qué exactamente? No lo sabíamos. Yo no soy supersticioso. Pero en la mina uno aprende rápido a respetar lo que no comprende. Porque bajo tierra todo es real. Allí no se puede fingir. Si tienes miedo, o te callas, o mueres. Nuestra gente es dura. Hombres con callos en el alma, con manos como anclas. Pero incluso entre ellos había quienes, de pronto, lo dejaban todo y se iban a seguridad, al almacén, a cualquier parte, con tal de no volver a bajar. Y los que tenían el valor de quedarse, empezaban a notar cosas raras. Cada vez más. Y luego llegó el nuevo jefe. Joven, bien afeitado, con el dedo pegado a la tablet y discurso sobre la reorganización de las capacidades productivas. Supimos al instante que no era de los nuestros. No porque hablara mal, al contrario, sino porque en sus ojos no estaba la mina. Y fue él quien dio la orden de inspeccionar las viejas galerías. Justo aquellas donde estaba ese muro. Pero no se apresuren, a eso ya llegaremos. Solo quiero que entiendan algo, hay momentos en la vida en los que todo se desmorona. Sin explosiones. Silenciosamente. Y uno no se da cuenta de cómo entra en un mundo nuevo, extraño, frío y ajeno. Para nosotros, ese momento fue el muro. Y todo lo que vino después no fue un sueño, no fue fantasía, sino algo más profundo que la oscuridad. Les dije que todo empezó no con el hallazgo, sino con lo que ocurrió un poco antes. Aproximadamente una semana antes. Entonces todo parecía normal, pero si uno lo piensa bien, desde esos primeros días ya se sentía algo. ¿Sabes cómo es? El aire es el mismo, la gente también, pero sientes que el mundo se ha girado un poco, y ya no está derecho. Así fue para nosotros. Todo comenzó con un apagón. ¿Un fallo común? Tal vez. Pero eso casi nunca pasaba. El sistema era viejo, sí, pero confiable. Al fin y al cabo, era una mina. Sin luz, la muerte llega rápido. Y de repente, ¡pum! Todo el turno en completa oscuridad. El generador de emergencia se activó en unos 30 segundos, pero esa pausa fue suficiente para que todos se quedaran inmóviles. Incluso los tipos más curtidos, que no se inmutan ante una explosión, se quedaron quietos como ratones. ¿Lo sentiste? Me preguntó Mark cuando ya estábamos sentados en el banco de la sala de fumadores después del turno. ¿Qué? ¿La presión? Como si el aire hubiera sido succionado hacia abajo. Por un segundo. Como si algo grande hubiera inhalado desde lo profundo. No le respondí. Sentí lo mismo. Pero en aquel momento aún no confiaba en mis sentidos. Bajo tierra, muchas cosas pueden parecer lo que no son. Al día siguiente, Ben el Peque no se presentó al turno. Un hombre enorme, fuerte como un toro. Tenía manos como cucharones de excavadora. Le decíamos Peque por broma, claro, medía más de 2 metros y pesaba al menos 110 kilos. Nunca se quejaba. Pero esa vez llamó al despachador y dijo que estaba enfermo. Sin dar detalles. Como encargado de turno,
decidí ir a verlo yo mismo. Vivía solo, en una de las casas de la empresa cerca de la mina. Me abrió enseguida, los ojos rojos, las manos temblorosas. ¿Qué te pasa, Ben? No voy a bajar más ahí, Oscar. ¿Por lo del apagón? No, negó con la cabeza. Vi algo ahí abajo. O no lo vi, no sé. Pero no era nuestro. Se sentó directamente en el suelo del pasillo, como un niño. Y entendí, no estaba fingiendo. El peque estaba roto. Ya no podía volver a la mina. Y eso fue solo el principio. Al tercer día empezaron los ruidos. No todo el día, no durante todo el turno, pero en ciertos lugares. Más que nada cerca de la cuarta galería. Un eco sordo, como si alguien golpeara del otro lado del muro. Con un ritmo claro, ta-ta, pausa, ta-ta-ta, y otra vez. Una vez no aguanté, y golpeé yo también. El mismo ritmo me respondió un segundo después. ¿Tal vez sonríes ahora? Pensando que me dejé llevar por supersticiones. Que el viejo se está volviendo loco. Pero en ese entonces yo no era un viejo. Era el jefe de turno. Y tenía 10 vidas bajo mi responsabilidad. Pregunté a los muchachos si alguien más lo había oído. Se quedaron callados. Pero sus ojos los delataron. Todos lo habían oído. Solo que nadie quería ser el primero en decirlo en voz alta. El jueves, mi compañero de turno, Archie, contó que su casco empezó a vibrar de repente. Sin motivo. Pensó que tal vez el sensor estaba fallando. Pero cuando se lo quitó, seguía temblando en sus manos. Un minuto entero. Luego se detuvo. Pensé que ya tenía los brazos de martillo neumático incorporados, bromeó. Pero ahora no sé. Tal vez no soy yo quien sacude el casco, tal vez es él el que me sacude a mí. Nos reímos. Pero fue una risa apagada. Una risa forzada. Como si la soltáramos por compromiso. Para empujar al miedo lejos, como quien ahuyenta a un perro con la mano, mientras retrocede lentamente por dentro. El viernes lo recuerdo con especial claridad. Era turno extendido, 12 horas. Mark y yo estábamos recorriendo la galería inferior, revisando los soportes. La ventilación allí apenas funcionaba, el aire era espeso, como una sopa. Nos detuvimos en medio del pasaje. Escuchábamos el goteo del agua, gota, gota, gota. Y luego, silencio. Y en ese silencio, una voz de mujer. No lo hagas. Casi me estrello la frente contra una viga del susto. Me giré de golpe. No había nadie. Mark también la había oído. Se le notaba en la cara. ¿También lo escuchaste? Ojalá no lo hubiera hecho. Después del turno, nos sentamos en la garita y fumamos en silencio. Se sentía que algo se acercaba. Pero nadie sabía qué era. El sábado desapareció el gato. No te rías. Es importante. El gato era como nuestra mascota en la mina, nuestro talismán. Blanco con negro, se llamaba Smetanka. Iba por donde quería, pero siempre volvía al taller de los vagones, donde trabajaba Clint, el viejo electricista. Él la alimentaba. Pero esa noche no regresó. Tampoco al amanecer. Al cabo de un día, la encontraron junto a una salida de ventilación. Muerta. Sin heridas. Como si simplemente se hubiera dormido. Clint se desinfló en ese momento. Solo suspiró. Ya está. Ahora sí que algo va a pasar.
No le creí. Quise no creerle. Pero por dentro ya lo sentía, la tierra estaba a punto de mostrarnos algo. Y luego vino el domingo. El día del silencio. El turno transcurrió tranquilo. Sin ruidos, sin golpes. Ni siquiera las luces parpadearon. Y ese silencio era más aterrador que todo lo anterior. Como el instante antes de la tormenta. Y el lunes por la mañana encontré el muro. Aquel lunes amaneció gris. Era mediados del otoño, pero el cielo parecía roto, bajo, plomizo, como si se hubiera desplomado sobre la ciudad. ¿Sabes ese tipo de luz, cuando incluso de día todo parece atardecer? La gente con los ojos apagados, los autos arrastrándose por los charcos. Nada de viento, solo silencio y humedad. Y por dentro, yo también me sentía así. Me desperté incluso antes de que sonara el despertador, como si algo dentro de mí me hubiera sacudido. Tomé un té fuerte sin desayunar y fui caminando al turno. Lo raro es que normalmente iba en autobús. Pero ese día sentía que tenía que caminar. Necesitaba tiempo para concentrarme. En la entrada, todo como de costumbre, lista de asistencia, cascos, linternas, documentación. El nuevo jefe, Anthony, también estaba allí. Se movía cerca del tablero, revisaba algo en la tablet, fruncía la nariz como si el olor del lugar no fuera de su agrado. Oscar, me llamó. ¿Hoy estás programado para el 7º nivel? Sí, Galería 4. El soporte allí es viejo. Asintió, sin mirarme. Volvió a hundirse en la tablet. Bien. Pero lleva contigo a los reclutas. Que vean cómo se trabaja aquí de verdad. Miré hacia la pared, había 3 jóvenes amontonados. Delgados. Con ojos como de lémures. Uno llevaba incluso escrito en el casco, Rocker. Suspiré. Ellos no te van a excavar una mina, Anthony. Él sonrió. Para eso te necesitamos a ti, Oscar. Bajamos poco después de las 8. El aire, como siempre en ese nivel, denso, cálido, con sabor a metal y polvo. Caminábamos por la galería. Yo al frente, los chicos detrás. No dijeron ni una palabra de más. Mark pidió el día libre en ese turno, su esposa fue hospitalizada, así que yo era uno de los más veteranos allí. Y así iba yo, iluminando con la linterna, tocando cada quinta viga, y al mismo tiempo sintiendo, como si el aire hubiera cambiado. No en su composición, sino en su ánimo. Se volvió denso, apagado. El ruido de la ventilación sonaba más lejano de lo normal. Las piedras bajo los pies crujían diferente. Giré a la izquierda, hacia un lugar por donde nadie pasaba desde hacía mucho. Solo quise mirar. Asegurarme de que todo estaba tranquilo. Y ahí estaba, el callejón sin salida. Pero no como debía ser. No era solo un derrumbe, era un pasaje claramente tapiado. El concreto no olía a fresco, pero tampoco se desmoronaba. Era una pared lisa, como de sótano. Y lo más importante, tenía símbolos. No letras. No números. Algo como círculos, líneas, flechas. Y no pintados, sino como si estuvieran quemados. En varias capas. Me acerqué y sentí un escalofrío por la espalda. No era trabajo de mineros. Tampoco señal de los constructores. Era otra cosa. Uno de los chicos que venía detrás de mí se estrelló contra mi espalda al detenerse de golpe. ¿Qué es eso? Una pared, respondí, sin girarme.
Aquí no debería haber una pared, susurró el segundo. No debería, estuve de acuerdo. El tercero guardaba silencio, pero ya retrocedía. Me acerqué más. Pasé los dedos por el concreto. Rugoso, denso, como reforzado. Habían construido en serio. No era solo para aparentar. Entonces, escondían algo. Y en lugares como este, solo podían ocultar algo por dos razones. O algo se había derrumbado. O algo no debía ser visto. Podría haber creído lo primero, si no fuera por los símbolos. Eran demasiado intencionales, como si alguien quisiera que ese lugar no solo se cerrara, sino que se sellara, como una tumba. Había escuchado de algo así en laboratorios, en búnkeres de la época de la Unión Soviética. Pero en nuestra mina. Volvimos arriba para la hora del almuerzo. Fui directo con Anthony. ¿Tienen en sus planes el séptimo nivel con la Galería 4? No aparece como trabajo activo. Él se sorprendió. No, si ahí hay un callejón sin salida. ¿Y si le digo que no es un callejón sin salida? ¿Qué quiere decir? Le conté. Primero me escuchó entrecerrando los ojos, luego se rió. ¿Quiere decir que encontró una misteriosa pared de concreto con símbolos antiguos? Quiero decir que allí claramente hay algo. Se levantó y se acercó a la ventana. Oscar tiene mucha experiencia. Pero, admita que después de tantos años bajo tierra, la mente se cansa. ¿No será que se lo imaginó? Que se lo imagine otro, respondí. Envíen a un geólogo, un técnico, a quien sea. No pienso entrar ahí solo. Pero tampoco me quedaré callado. Él asintió lentamente, como aceptando por cortesía. Está bien, lo anotaré. En un par de días mandaremos un grupo. Por ahora no haremos ruido. Pero yo ya sabía que no me creía. Y los chicos que estaban conmigo tampoco decían nada. Uno, en la entrada, luego le susurró a otro. El viejo inventó todo para asustar. No discutí. En la mina lo principal no es convencer, sino mostrar. Y yo sabía que pronto todos lo verían por sí mismos. Porque esa pared no tolera la indiferencia. Alguien la dejó allí, para alguien o contra alguien. Y en ese momento comprendí, esto era solo el comienzo. Después de ese turno, cuando vi la pared por primera vez, algo en la mina pareció cambiar. A simple vista todo seguía igual, listas por radio, los vagones chirriaban, los trabajadores se peleaban por quien no lavó la tetera. Pero la tensión flotaba en el aire, densa, pegajosa, como el polvo en la cara tras una jornada de 12 horas. Todos sentían que abajo había algo. Y ese algo ya nos esperaba. Anthony, nuestro nuevo jefe, un tipo elegante con jerga corporativa, al principio fue escéptico con mi hallazgo. Pero, para su crédito, no lo ignoró. Al día siguiente llegó un equipo geológico en una furgoneta. 3 tipos con caras serias, cajas con equipo y olor a campo. El mayor se presentó. Gregory, geofísico, ingeniero. Los demás estrecharon la mano en silencio, firme, sin sonrisas. Nosotros, junto a 2 de los nuestros, Dwight y Frank, viejo compañero con manos como vigas, bajamos al 7º nivel. La luz de las lámparas en el pasaje empezó a apagarse, justo en el peor momento. Parpadeó una vez y sentí el corazón en la garganta. Pero volvió a encenderse. Caminamos en silencio. Solo se escuchaba el crujido de las botas sobre las traviesas. Llegamos. La pared, tal como la recordaba, lisa, concreto con un tono amarillento,
sin grietas. Pero lo más importante, esos símbolos. Quemados, como con ácido. Anillos, flechas, arcos cruzados, algo entre un esquema y un ritual. No hacía que uno se sintiera más tranquilo. Gregory se acercó, apuntó con su linterna y observó en silencio por un minuto, luego dijo: esto no es un derrumbe accidental, ni trabajo de mineros, ni industrial. Esto es un diseño. ¿Qué diseño?, preguntó Frank, frunciendo el ceño. Paredes así no se hacen para cerrar un callejón sin salida, continuó el geofísico. Se hacen para que no se abra. Sacó un aparato, ligero, con carcasa amarilla y una pequeña pantalla. Lo encendió. Emitió un pitido bajo y se apagó. La batería se está agotando, murmuró uno de sus asistentes. Pero ayer lo cargaste. Se quejó otro. Sí, y por eso solo funcionó unos minutos. De inmediato supe que no era culpa de la batería. En unos minutos, a Dwight le empezó a nublarse la vista. Se agarró la cabeza y se apoyó en la pared. Me siento mareado. Hay un ruido raro. Justo en el cráneo. ¿Lo escuchan? Corrí hacia él, lo agarré del codo y lo llevé hacia atrás. Dwight, pálido como la tiza, temblaba, sus ojos estaban vidriosos. 5 minutos después se le pasó, pero no dio ni un paso más hacia la pared. Luego me dijo en voz baja: Oscar, no soy cobarde, pero no vuelvo a meterme ahí. Es como si respirara, pero al revés, succiona. No aire, a mí. Esa misma noche intentamos colocar una cámara fija frente a la pared. Nueva, en trípode, con batería autónoma. A los 3 minutos, todo se apagó. Pensamos que era el firmware. Cambiamos la cámara. Lo mismo. La batería, diseñada para 10 horas, duraba unos minutos. Uno de los geólogos bromeó: este lugar se come la electricidad. Y quizá no solo la electricidad, añadió Frank con tono sombrío. Anthony empezó a ponerse nervioso. Todo su aire de importancia desapareció. Ya ni se ponía la corbata por la mañana. Se acercó a mí en la sala de descanso de la mina, donde tomábamos té en tazas de aluminio. Oscar, dijo, ¿de verdad no sabías nada de este lugar? Anthony, respondí, estoy aquí desde los 80. Si lo hubiera sabido, no te habría traído aquí. Asintió y se apoyó en el alféizar de la ventana. Tuvo un momento, como un niño que entiende por primera vez que los adultos también tienen miedo. Al tercer día los geólogos trajeron equipo especial. No para perforar, sino para exploración. Aparatos que escanean la estructura del suelo, miden la densidad, detectan vacíos. Pero no mostraron nada. O mejor dicho, mostraron que detrás de la pared hay un monolito. Hormigón sólido. Pero el sonido detrás se percibía extraño. No un tintineo ni un zumbido, sino silencio. Silencio absoluto. Vacío. Muerto. Eso pasa, dijo Gregory mirando la tablet, cuando detrás de un monolito hay una cavidad, pero las señales se reflejan como si no hubiera nada. Como si alguien lo hubiera blindado desde dentro. ¿Quién?, preguntó uno de los chicos. Él no respondió, solo se encogió de hombros. En el cuarto día comenzaron a limpiar las juntas. Muy cuidadosamente. Sin martillos neumáticos. Solo a mano, centímetro a centímetro. Uno de los chicos, Isen, uno de los geólogos, fue el primero en tocar el borde con el pico. De la grieta salió un frío inmediato.
No era una corriente de aire, sino frío, seco, como el de un sótano en el que no han entrado en 100 años. Él se echó hacia atrás. Está vacío, susurró. Y la oscuridad es de algún modo diferente. Nos miramos entre nosotros. La oscuridad es simplemente la ausencia de luz. Pero yo lo entendí. Detrás de esa pared, la oscuridad no era como en un túnel. Te miraba a ti. Después de eso, nadie tocó nada en todo el día. Nos quedamos arriba, en la sala del cuartel operativo, yo, Anthony, los geólogos, un par de ingenieros. Dibujábamos el esquema, discutíamos cómo sostener el arco si la apertura se hacía más profunda, cómo desviar posibles gases, qué sensores de presión serían necesarios. Nadie lo dijo directamente, pero todos entendían, este lugar es inestable. No solo físicamente. El sexto día recibí el plan de trabajo en mis manos, empezar la preparación para abrir la entrada. Mi apellido estaba en la columna responsable del objeto. Esa noche no dormí. Caminaba por el apartamento, bebía agua, miraba por la ventana. En mi mente solo una idea, tan pronto como entremos allí, no volveremos siendo quienes éramos. La apertura comenzó temprano el lunes por la mañana. El día fue sorprendentemente tranquilo. No hubo ruido arriba, ni zumbido de ventilación, como si la mina misma contuviera el aliento, escuchando. Bajamos al séptimo nivel en un grupo ampliado, geólogos, yo, 3 de nuestros mineros experimentados, un ingeniero del servicio de seguridad y el mismo Anthony. Esta vez no llevaba chaqueta, sino un mono de trabajo, con el rostro gris como las paredes del túnel. Ya entendía que aquí no había lugar para protocolos. Mientras colocaban los soportes y las marcas láser, yo estaba junto a la pared y no podía apartar la vista. Parecía que se había vuelto más clara en estos días. Los símbolos eran los mismos, negros, con bordes irregulares, como quemados por un fuego que nadie había visto. Inexplicablemente, parecía que pulsaban ligeramente. Como si respiraran. Cuando comenzaron a desmontar, nadie dijo nada. Trabajaban a mano. No se podían usar martillos neumáticos ni amoladoras, las vibraciones podrían derrumbar el techo. Primero quitaron el borde superior, luego los laterales. El polvo colgaba denso en el aire, se posaba en las caras, entraba en la boca a pesar de los respiradores. Y entonces, después de una hora de trabajo, uno de los bloques de concreto cayó adentro con un sonido sordo. Se abrió un hueco. El silencio en el que estábamos era casi sagrado. Nadie tenía prisa por entrar. Primero, comprobaron el aire. El aparato mostró anomalías, concentración baja de oxígeno, cero movimiento de gases. Como si no hubiera movimiento alguno, ni viento ni presión. El aire simplemente estaba inmóvil. Entramos. El primero fue Gregory, luego yo, Anthony, Frank y el ingeniero. Los demás se quedaron afuera, haciendo seguridad. Nuestras linternas apenas se reflejaban en las paredes. La luz se apagaba rápido, como si la oscuridad misma la absorbiera. El pasillo era estrecho, pero transitable, aproximadamente 2 metros de ancho y 3 de alto. Las paredes lisas, de piedra gris, como granito pulido, pero al tacto extrañas, un poco aceitosas. La humedad me picaba en las esquinas de los ojos, pero los instrumentos marcaban cero. El aire estaba seco. Seco hasta el punto de hacer retumbar los oídos. A 10 metros había una bifurcación. Giramos a la derecha, hacia la primera sala. Y ahí empezó todo. La habitación era rectangular, unos 6 por 8 metros, con un techo bajo.
Alrededor había unos podios o mesas, claramente hechos a mano, pero sin juntas ni tornillos, como si hubieran sido extraídos de la pared. En las paredes, símbolos. Miles. Un entramado continuo, entrelazado, que se extendía hasta el techo. Y no solo tallados, parecía que estaban fusionados con el material, pulsando a la luz de la linterna. En medio de la sala, huesos. He visto suficientes muertos en minas para distinguir entre humanos y animales. Pero estos eran extraños. La estructura de las costillas no era anatómicamente correcta. Huesos largos, articulaciones bifurcadas, mandíbulas huecas. Ninguna columna vertebral tenía todas sus vértebras, como si les hubieran extraído algo desde dentro. Pero estaban ordenados. Como si alguien los hubiera colocado con cuidado, como un rompecabezas. Entonces Frank fue el primero en maldecir entre dientes. ¡Qué demonios! Anthony callaba, con los labios apretados. Gregory temblaba levemente, pero miraba. Luego se giró hacia mí y dijo: «Silencio. No tenemos derecho a ocultar esto. Hay que llamar a la policía. Y quizás a científicos. De verdad serios». Asentí, pero no dije nada. Salimos al pasillo y seguimos adelante. La segunda sala resultó ser más técnica, si es que esa palabra tiene sentido aquí. En el centro, una plataforma circular con columnas. En las paredes, nichos con aparatos, carcasas con tubos de cobre, esferas de vidrio, pantallas agrietadas. Uno de los geólogos intentó tocarlos, recibió una descarga eléctrica. Aunque los instrumentos indicaban que todo estaba muerto. En el suelo, manchas. Oscuras. Secas. Pero claramente no era moho. Más cerca, y queda claro, sangre. Cabello incrustado en ella. Alguien murió aquí. Durante mucho tiempo. Y no solo uno. Un escalofrío me recorrió. El aire se volvió denso. Como si caminaras a través de algodón. Incluso me tambaleé un poco. Al ingeniero le dio arcadas justo en la entrada. Esto es, jadeó, no es de aquí. Silencio otra vez. Estábamos en círculo. La luz de las linternas temblaba en las paredes, que también tenían runas, pero diferentes. Retorcidas. Como si se hubieran deformado en el último momento. Hay que evacuar a todos del nivel urgentemente, dijo Anthony, y sellarlo. Sin permiso, nadie más entra aquí. Lo miré. A Gregory. Al ingeniero tembloroso. Y sentí que tenían razón. Pero en el pecho me crecía un frío. Sabía que ya era tarde. Ya habíamos entrado. Ya habíamos visto. Y lo que sea que fuera, nos había visto a nosotros. Todo cambió cuando llegó la policía. Primero un operativo normal. Joven, con una chaqueta con un emblema desgastado y una libreta que sostenía como si fuera la primera vez. Recorrió el lugar. Escuchó, asintió, pero en sus ojos había incomprensión. Luego el jefe de distrito. Un mayor con barriga y un cigarro. Miró los huesos, las runas, los aparatos extraños, tomó fotos con el móvil y solo murmuró: «Esto es un almacén antiguo. Experimentos. ¿Algún secreto? No es asunto nuestro». Al día siguiente llegó un autobús sin distintivos. De él bajaron personas en uniforme, pero sin insignias. Chaquetas negras. Radios cortas. Maletines. No se presentaron.
Anthony se frotaba las manos nervioso. Gregory solo dijo: «Eso es todo, Oscar. Ahora aquí manda lo federal. Nosotros somos los segundos». Me llamaron a interrogatorio. Preguntaron con detalle, cuando se sintieron las anomalías por primera vez, cuánto tiempo pasó hasta la apertura, quién estaba en el grupo. Todo grabado en grabadora. Luego revisaron mi teléfono, la libreta, hasta la casca me la llevaron para análisis. Parecía que todo iba bien, oficial, serio, por protocolo. Pero la sensación era inquietante. Como si no quisieran ayudarnos, sino silenciarnos. 3 días después desapareció Eisen, el geólogo que fue el primero en abrir la grieta en la pared. Simplemente no apareció para su turno. El teléfono estaba inaccesible. En el dormitorio, sus cosas estaban en su lugar, pero él no estaba. Al principio pensamos que se había ido, que estaba cansado, que se había largado. Pero luego llegó su novia, llorando desconsolada. Él no había llamado. Y siempre llamaba. Pasaron 2 días más, y el ingeniero cayó enfermo. Fiebre cerca de 40 grados. Deliraba, temblaba, estaba en aislamiento en la enfermería de la mina. Los médicos estaban desconcertados. No había virus. El corazón estable. La presión, como en los libros de texto. Pero sus ojos eran turbios, como los de un pez. Y en la pared, desde dentro, había arañazos. Alguien había intentado romper la puerta durante la noche. Gritaba en sueños, dijo la enfermera, las mismas palabras una y otra vez: él no duerme. Él ve. Luego fue Frank. Cenó en su casa por la noche, se acostó y no despertó. Infarto. Los médicos se encogieron de hombros: estrés, sobrecarga, edad. Pero ni siquiera tenía 40 años. Y su corazón era como un motor, siempre presumía de sus resultados médicos. Y entonces comenzaron mis sueños. Al principio borrosos, incomprensibles. Luego, como si estuviera de nuevo abajo. Parado junto a la pared. Los símbolos se movían como gusanos. De la oscuridad venía una voz, baja, uniforme, extraña. No hablaba, susurraba. Directo al oído. Me despertaba sudando frío, con las manos mojadas y un temblor en el estómago. Una vez grité. Los vecinos dijeron que por las noches me oían hablar. Solo, en un idioma desconocido. Grabé uno de esos sueños. Me senté por la mañana, las manos temblando, pero lo escribí. Decía: tú abriste. Tú viste. Ahora eres parte. Después de eso, me negué a hacer guardias. Anthony no discutió. Solo preguntó: ¿a ti también te pasa? Asentí. A muchos les pasa, pero nadie lo admite. Mientras nosotros sufríamos, la policía hurgaba en los archivos. Llegaron archivistas de la capital regional con cajas de documentos. Se instalaron en la biblioteca de la administración municipal. Llamaron a ancianos, cotejaron mapas topográficos. Un par de días después me invitaron allí para dar declaraciones. La sala era sofocante, polvorienta. Al frente de la mesa estaba un arqueólogo viejo, canoso, con dedos como raíces de árbol y ojos turbios pero penetrantes. Junto a él, un guardia del museo que lo anotaba todo. Oscar, ¿dicen que ustedes fueron los primeros en encontrar ese pasaje? Sí. ¿Sabías que en el lugar de la mina antes de la guerra había un monasterio? Me quedé paralizado. ¿Qué? Sí, sí.
de madera. Construido a principios del siglo XIX. Quemado en 1943. Los alemanes se retiraban. Pero debajo había catacumbas. Corrían leyendas. Él desplegó un mapa antiguo, amarillento, con inscripciones en tinta. Donde ahora está la mina, una marca. Cámaras funerarias. No tocar. ¿Qué significa eso? Aquí exiliaban a los herejes. Y no solo eso. Algunas anotaciones mencionan enterramientos fuera de la fe cristiana. Los símbolos coinciden. Mira. Sacó un dibujo, casi idéntico a esa señal en la pared. Pasé el dedo por encima. Las líneas temblaban, como si cobraran vida bajo la piel. Suponemos, dijo él, que lo que encontraste no es un laboratorio. Es una tumba. O, más precisamente, un aislamiento. Un lugar donde algo fue escondido, no enterrado, sino separado del mundo. Mientras tanto, desapareció el tercero. El geólogo en prácticas, Ben. Joven. Su última llamada a su madre. La grabación quedó así. Mamá, yo quiero ir a casa, pero él dice que debo quedarme. ¿Quién dice eso, Ben? Él está aquí. Dentro. No habla. Siente. El teléfono se cortó. No lo encontraron. La policía reforzó la seguridad. Controles. Pases. Cámaras en el perímetro. Pero ya era tarde. Anthony parecía una sombra de sí mismo. En el pasillo me detuvo. Susurró. Oscar, tal vez nos equivocamos. ¿En qué? Quizás no debimos meternos. No respondí. Solo lo miré. Porque sabía, si no hubiera sido yo, alguien más lo habría hecho. Pero ahora eso ya no importaba. Abrimos la puerta. Y lo que había detrás, ninguno de nosotros estaba preparado para entenderlo. Y lo peor, eso algo ahora sabe de nosotros. Al sexto día después de abrirla, entendí que necesitaba un descanso. De verdad, sin radio, sin casco, sin el ruido subterráneo en los oídos, porque ya no podía dormir. Cada noche, el mismo sueño. Primero la oscuridad, espesa como aceite de motor, luego un pasillo frío, de piedra, con paredes vivas, sobre las que reptaban runas como gusanos en tierra húmeda. Y de la oscuridad venía hacia mí algo sin forma, sin nombre. Pero sabía, era eso. No estaba enojado, esperaba. Y cada vez que despertaba, sentía que su aliento seguía a mi espalda. Fui a ver a Anthony sin aviso, simplemente me paré frente a él y dije: dame unos días. No puedo más. Me miró como si quisiera objetar, pero no lo hizo. Solo exhaló. Vete, pero mantente en contacto. Ya sabes cómo están las cosas aquí. Lo sé, lo interrumpí, por eso me voy. Me fui a la aldea de la tía Olivia, perdida entre pantanos y pinos. Donde aún se capta radio, pero no internet, donde por las noches se oye a un zorro ladrar y por las mañanas los gallos se pelean a muerte por un viejo bebedero. Donde el tiempo avanza lento y sucio, como un tractor, para desenredarse. Olivia era extraña. Toda la vida dijeron que escucha la hierba, quita el mal de ojo, habla con búhos por las noches. Y que puede leer sueños. La gente tenía miedo, pero acudía, y ella ayudaba, sin dinero, sin agradecimientos, simplemente porque no podía ser de otra forma. Cuando llegué, ya estaba en la puerta, pequeña, encorvada, pero con ojos como un cuervo joven,
negros y vivos. Pues aquí estás, dijo, ayer ya sabía de dónde venía el sueño. Sobre el hierro, la tierra y la pared. Estabas de pie, y detrás de ti, el vacío. Tragué saliva. No sé qué era, pero habíamos abierto algo. La casa olía a ajenjo, manzanas secas y rábano fermentado. La estufa murmuraba, el suelo crujía bajo mis pies. Olivia me sentó a la mesa, vertió una infusión en una gruesa jarra de barro. Bíbite de la palma de la mano, para no olvidar quién eres mientras miras al abismo. Bebí, amargo, fuerte, pero calentaba. El primer día casi no hablé. Olivia no preguntaba nada, solo me lanzaba miradas largas, como si escaneara. Por la noche me acostó en una vieja habitación donde de niño me escondía de las tormentas. En la repisa acumulaban polvo mis viejas botas y un tarro con tuercas oxidadas. Recogía cosas de hombre. Me acosté, cerré los ojos, y el sueño llegó de inmediato. Otra vez estaba en el túnel, pero esta vez no solo. En las paredes colgaban cuerpos, atados, quemados, pero vivos. Respiraban una débil respiración muerta, y de la oscuridad venía algo. Y una voz inhumana, apagada, como el chirrido del metal. Has perturbado. Has olvidado. Ahora todos recordarán. Desperté en el suelo. La sábana estaba en un rincón, mis manos temblaban. La tía estaba sentada en una silla en la esquina, como si esperara. Ya es hora, dijo, de ir al bosque. ¿Qué bosque? Pregunté. El viejo, hay un lugar poderoso. La tierra habla allí, si sabes escuchar. Caminamos casi una hora. Primero por un sendero, luego a través de un desmonte. Olivia caminaba ligera, como si conociera el camino desde siempre. Yo jadeaba, las ramas me golpeaban la cara, pero no me quejé. De repente, un claro, redondo, perfecto, como si alguien hubiera cortado un trozo del bosque con un cuchillo. En el centro, un tocón carbonizado, como después de un rayo. Alrededor, ni una hormiga, ni un pájaro. Silencio, como en una mina a profundidad. Siéntate, dijo Olivia, y calla hasta que ella hable. Me senté, cerré los ojos, respiré. Y entonces comenzó. En la oscuridad vi otra vez el pasillo, pero ahora entendí, no era solo un camino, era un recipiente. Y lo que estaba dentro, había esperado mucho, demasiado. No era maldad. Era una fuerza sin voluntad, como una tormenta, como la muerte. No había que llamarla, simplemente no debía ser perturbada. Pero la perturbamos. Abrí los ojos. Ya nos habíamos disculpado. Olivia estaba frente a mí, toda en sombras. No puedo ayudarte, Oscar, dijo, pero puedo darte un camino. Debes descubrir quién construyó esa pared y por qué. Encuentra a quien lo sabe, antes de que ella nos encuentre a todos. Volví a la ciudad al atardecer, justo antes de la lluvia. El cielo se había vuelto gris, como un esmalte viejo en el lavamanos, y colgaba bajo sobre los techos, como si pesara con todo su peso. Salí del autobús y sentí de inmediato que el aire se había vuelto más denso. No por el clima, sino porque volvía al lugar donde todo había comenzado. Mientras estuve con la tía, la ciudad había retomado su vida, solo que extraña y vibrante como una colmena alterada. Las noticias sobre el hallazgo anómalo bajo la mina se difundieron en los grupos locales y en los medios nacionales. Por la noche, en las noticias, imágenes del puesto de control. El guardia de turno con la gorra apretada murmura a la cámara. No vi nada. Titulares.
La terrible verdad bajo tierra. ¿Un búnker secreto o algo antiguo? Los secretos de los mineros. En la entrada, una multitud de reporteros, como en una zona de desastre, cámaras, micrófonos con logos, camarógrafos con cigarrillos y lentes de largo alcance. Un chico con chaqueta de cuero, sin acreditación, me metió el teléfono en la cara. Oscar, ¿es verdad que viste algo inhumano? Le miré a los ojos y sonreí. Parece que eso es algo que sería mejor que olvides si quieres dormir tranquilo. Se quedó quieto, y yo pasé de largo, porque sentí que no quería hablar más con quienes escuchan pero no escuchan realmente. Al segundo día salí a trabajar en la mina, pero no en el lugar donde hubo el descubrimiento. Ahora ahí solo se puede entrar con pases, seguridad y listas. Pero yo sabía que algunos de los míos igual susurraban que habían visto, oído, sentido cosas. Uno dijo: Oscar, ¿no has pensado que quizá dejamos escapar algo? Solo me encogí de hombros. O tal vez solo quitamos la cerradura y la puerta ya estaba vacía desde hace tiempo. Pero yo mismo no lo creía. Había demasiadas cosas que no encajaban. Muy seguido veía gente con ojos vacíos vagando por la mina, como si les hubieran apagado la luz. Al tercer día después de regresar, me encontré con Alicia, la arqueóloga. Nos conocimos antes de mis vacaciones, pero esta vez la conversación fue diferente. Ella estaba sentada junto al vagón, con su bata, toda cubierta de polvo, pero con mirada clara. Oscar, no te imaginas lo que está pasando allá arriba. Literalmente nos confiscaron parte de la documentación, dijeron en la oficina de Estado. Incluso se llevaron nuestros diarios de expedición y un tipo de nuestro grupo simplemente desapareció. ¿Desapareció? Oficialmente lo retiraron, pero su madre dijo que ni siquiera volvió a casa. Me senté a su lado y le conté sobre el bosque, la tía, los sueños que ahora no solo me persiguen a mí. Ella escuchó sin interrumpir y luego dijo en voz baja: encontramos un documento. Un viejo informe no oficial. Describe que bajo este lugar había un aislador número 7. En él se guardaban los llamados objetos de contacto, que no se podían matar, solo adormecer. ¿Y sabes qué estaba escrito abajo? Asentí, no sabía, pero quería escuchar. En caso de ruptura de la hermeticidad, localizar a los testigos. Esa misma noche me llamaron al despacho de Anthony. Estaba inquieto. Junto a él, dos hombres de civil, pero con caras de militares retirados. Uno era joven, afeitado, hablaba de forma clara y sin emoción. Oscar, has hecho mucho, y lo valoramos. Pero más allá de esto no tienes nivel de acceso. No entendí. No me meto en nada. Solo quiero entender en qué nos metimos. El segundo, canoso y con mirada fría, interrumpió. Exactamente. Te metiste y ahora vas a salir. Aquí tienes el documento de tu suspensión. Y aquí la declaración de confidencialidad. Tomé el papel en silencio y firmé. Eso era lo que esperaban. Está prohibido que menciones los hechos desde el momento de la ocultación, incluso dentro del equipo. La violación implica responsabilidad penal. Anthony quiso decir algo, se notaba que le incomodaba, pero se quedó en silencio. Me levanté y salí de la oficina. Al día siguiente intenté entrar en ese pasillo. El pase no funcionó. La seguridad era nueva, desconocidos. Uno me miró como si fuera un criminal. Tu zona es otra. Ve a trabajar. Me fui, y por la noche tuve un nuevo sueño. Estoy parado en un túnel. Frente a mí hay una pared, y a mi lado,
gente. Todos los que estuvieron allí, todos los que firmaron los documentos. Todos los que ahora guardan silencio. Y de la pared, a través de la roca, emana un humo negro. Toca a las personas, y uno tras otro caen. No en sangre, en silencio, como si se apagaran. Solo yo quedo. Y una voz ya conocida dice: has visto, has recordado. Ahora llevas esto dentro de ti. Me desperté gritando y entendí: pueden suspenderme. Pueden obligarme a callar. Pero por dentro eso ya no se puede quemar. En el siguiente turno me encontré con uno de los investigadores. Fumaba a escondidas en la esquina de un almacén. Se acercó. Oscar, dijo, tienes razón en hablar en susurros. Esto no empezó ayer. Y parece que no es para nosotros. ¿Tú también lo sientes? Asentí. Estoy buscando antiguos empleados, los que trabajaron aquí en los 60. Hay un archivista vivo. Si quieres, podemos hablar, pero solo fuera del turno, fuera de la mina. Pensé y luego asentí. Pon la cita. Me miró y dijo serio: solo recuerda, mientras más sepas, menos posibilidades tienes de volver. No respondí, porque en el fondo sabía que ya no iba a regresar. Después del regreso de Oscar al turno, la mina ya no parecía la misma. Como si se hubiera quedado en silencio, no tranquila, sino en silencio, como si estuviera esperando. La gente trabajaba callada, se saludaban con un gesto corto. Nadie bromeaba, nadie ponía música en el cuarto de descanso. Incluso Van, el electricista más ruidoso, que siempre llevaba una radio en el bolsillo, ahora caminaba con la cabeza baja. Oscar no sabía que esos mismos días, en el edificio del viejo archivo en las afueras de la ciudad, se llevaba a cabo una reunión cerrada. En una mesa polvorienta estaban sentados un investigador de asuntos internos, la representante Alicia, la arqueóloga y un invitado, una persona cuyo nombre solo figuraba en una orden verbal. Entró en la habitación con la espalda recta, vestido con un viejo abrigo y un gorro que no se quitó ni dentro. Su rostro era severo, pero no cruel. Las manos le temblaban por la edad, pero su voz sonaba clara. Christopher, comenzó el investigador, usted aparece en los documentos de 1961 como curador técnico del objeto, Granito 7. Suponemos que eso es lo que ahora se encontró en la mina. El anciano sonrió con cierto desdén. Supongan. Pero ustedes todavía piensan que eso es un objeto. Alicia se acercó un poco más. ¿Y qué cree usted que es? Él la miró a los ojos, y ella por un segundo lamentó haber preguntado. Había una mirada de alguien que ha visto la muerte, pero no en combate, sino en algo más silencioso. Más profundo. Les contaré, pero primero, ¿están seguros de que están listos para escuchar? Tenemos que saber, dijo el oficial de la CIA, ya es demasiado tarde para retroceder. Se equivocan, dijo el anciano, ya era tarde cuando la primera persona entró allí. Sacó lentamente de su carpeta una libreta delgada. Páginas viejas y amarillentas, en la portada un sello descolorido, copia de archivo, nivel de acceso 5. Dentro, esquemas, anotaciones y varios informes cortos con añadidos manuscritos. La primera vez que bajamos fue en el 46, empezó, yo era entonces un técnico joven. Nos enviaron bajo el pretexto de una evaluación arqueológica, aunque todos sabían que no eran huesos, era una jaula. Solo que entonces no sabíamos qué había dentro. ¿Y ahora sí lo saben? Preguntó Alicia. Él asintió lentamente, y sus manos temblaron más, pero no por la edad.
Ahora sí lo sé. Y se los diré. Abrió la libreta, hojeó despacio hasta encontrar la página que buscaba y señaló con el dedo. Aquí está. Aquí se describe lo que hicimos, lo que pensábamos que estábamos haciendo. Y luego las cosas salieron mal. Uno de nosotros quedó adentro. Pensamos que había muerto. Pero después volvió. Y entonces entendimos que guardó silencio. Como casi susurró Alicia. Christopher levantó la vista hacia ella. Que despertamos algo que no estaba dormido. Se echó hacia atrás en la silla, se pasó los dedos por la frente. No debió escucharnos, pero escuchó. Pensábamos que estaba atado, que solo esperaba. No aislamos la amenaza. Le dimos tiempo. Cerró la libreta, entrelazó los dedos. Desde que ustedes abrieron el paso, ha estado buscando un nuevo recipiente. ¿Entienden qué es? Preguntó ya duro el oficial. Christopher lo miró. Largo, despacio. Les diré, pero después de esto ninguno podrá dormir. Porque lo que voy a decir. Exhaló como reuniendo fuerzas. Lo que fue sellado bajo esta mina es. En ese momento, afuera, por la ventana, se escuchó un sonido sordo y prolongado, como un suspiro de la tierra. Todos quedaron paralizados, y la libreta sobre la mesa se movió por sí sola. La libreta realmente se movió un poco, por una corriente de aire o porque los nervios de todos estaban tensos al límite. Christopher no se asustó. Simplemente puso la mano sobre ella con calma, como si calmara no las hojas, sino la memoria misma. Disculpen, dijo, hace mucho que no hablo de esto, demasiados años. Pensé que nadie tendría que saberlo, y ahora son ustedes. Miró a todos en turno, a los oficiales de civil, al investigador con la grabadora, a Alicia. Luego habló de nuevo. ¿Qué encontraron abajo? No es un santuario ni una tumba antigua. Es el objeto, Granito 7, una estación subterránea de investigación especial, construida en 1947. Formalmente, un laboratorio de resistencia profunda del suelo. En realidad, un lugar para experimentar con la psique humana. Y no solo eso. En la sala quedó un silencio pesado. ¿Las runas en las paredes? Preguntó Alicia. No son runas, respondió Christopher, son símbolos. Era un sistema para controlar el miedo. Perdón. En el laboratorio trabajaban con personas consideradas inestables, prisioneros, voluntarios militares. Los encerraban adentro y los sometían a ciertas condiciones: oscuridad, presión, impulsos sonoros, vibraciones monótonas, privación sensorial. Y en las paredes pintaban estos símbolos. Se creía que la combinación de estructuras geométricas podía provocar ciertas reacciones en las personas. ¿O sea que era ciencia para esa época? Sí. Entonces se creía que se podía reprogramar la conciencia humana, romper los miedos básicos, hacer del hombre común un soldado perfecto, sin miedo o, por el contrario. ¿Y la sangre en el suelo? Víctimas no militares, sujetos de prueba. Algunos morían al no soportar los experimentos. A algunos los eliminaban cuando cruzaban el umbral, así lo llamaban. Hay un documento que dice, el sujeto número 14 perdió contacto con la realidad, describe una voz dentro de la pared, exige comunicación con una figura de luz. A la mañana siguiente murió de un paro cardíaco, solo, sin contacto. Christopher bebía té, pero su mano temblaba. Y el extraño dispositivo, los controles, los paneles, las cápsulas de vidrio,
son equipos, instalaciones vibratorias, generadores de infrasonido, cámaras psicoacústicas. Algunos de ellos fueron creados basándose en los desarrollos de científicos alemanes. Después de la guerra los trasladaron aquí para que continuaran con las investigaciones. Todo esto se mantenía bajo el sello de máximo secreto. Él guardó silencio y añadió: los que supervisaban esto ya están muertos desde hace mucho, pero los archivos siguen vivos. En 1956 ocurrió un incidente. Uno de los científicos encendió todos los generadores a la vez. En 3 minutos 5 empleados enloquecieron. Uno se sacó los ojos, otro intentó romper la pared con la cabeza. Después de eso cerraron el objeto, lo sellaron y ordenaron olvidarlo. El oficial levantó la cabeza. ¿Y por qué todo esto se despertó ahora? No se despertó, cortó Christopher. El miedo simplemente funciona diferente. Está en la persona, no en la pared. Y si le das una razón, crece. ¿Y las desapariciones, las enfermedades, las alucinaciones? Todos los que bajaron allí vieron lo que ya tenían dentro. El horror no vino de afuera, salió de adentro. Los experimentos no destruyeron el lugar. Solo dejaron una marca, fina, como un rayón en el vidrio. No se ve, pero cortas y presionas. Alice se quedó en silencio, luego preguntó: ¿y por qué no lo contaron antes? El anciano bajó la cabeza. Porque yo estuve allí y sobreviví. Y 2 de mis amigos, no, uno se sentó, el otro desapareció. Y tenía miedo de que si lo decía, todo volvería. Miró a cada uno a los ojos. ¿Y saben qué es lo más aterrador? No que ustedes hayan encontrado esto, sino que alguien quiera volver a encenderlo. En ese momento Oscar caminaba por la ciudad al atardecer. No sabía que en el archivo se contaba la verdad. Solo sentía que alguien lo vigilaba, en la parada, en la tienda cerca de casa, en los reflejos, en el espejo. Y esa noche, otro sueño. Estaba dentro de la misma sala. Los símbolos brillaban. En el suelo, sangre, en la pared, una mano. Su mano. Y la voz ya no susurraba. No fuiste tú quien abrió esto. Te dejaron entrar. Oscar se despertó en la oscuridad y el suelo estaba mojado. Pensó que había derramado té, pero era sudor. O encendió la luz, la lámpara parpadeó, y en la esquina, en el espejo, le pareció que estaba alguien alto, vestido de oscuro, sin rostro. Cerró los ojos, los abrió de nuevo, vacío, pero dentro ya sabía, aunque todo esto sea experimentos, aunque todo sea coincidencia, hay cosas que no se van. Solo esperan a que alguien vuelva a creer en ellas. Pasaron varias semanas más. En la mina todo parecía haber vuelto a la normalidad, pero solo a primera vista. La seguridad en esa sección se mantuvo. Ya no daban pases y dejaron de mencionar el 7º nivel como si nunca hubiera existido. Oscar no intentó volver a colarse allí. Sentía que era mejor no regresar. Y tampoco tenía sentido. Ya lo sabía todo. No por el jefe, sino por una conversación que escuchó por casualidad en el pasillo del comedor de la mina. 2 personas hablaban en voz baja, pensaban que él no oía. Pero él oyó. Los sobrevivientes del grupo. A uno lo encontró la suegra en casa, al otro en la estación de Piatigorsk. Dice que se alejó del susurro. No recuerdan nada, solo le zumban los oídos. Y el geólogo Isen, con su madre en el pueblo. Dice que ahora habla con el bosque, parece que toma pastillas, pero está vivo. Normal. Bueno,
al menos alguien no desapareció. A esos no los desaparecen. A esos simplemente se los esconden de uno mismo. Oscar fingió que no escuchaba. Pero justo en ese momento, por primera vez en todo ese tiempo, exhaló, no por alivio, sino porque entendió, el final de la historia no siempre es ruidoso. A veces llega en silencio. No quería seguir hurgando en eso. La verdad, que podrían contarle al instante, la había juntado en pedacitos, de rumores, fragmentos, conversaciones, miradas fugaces. Algo había bajo tierra, pero no un mal antiguo. No un demonio, sino un resultado. Un error. Un experimento. La codicia humana. La sed de control y miedo. Sí, alguien murió. Sí, alguien enloqueció. Pero el monstruo no está en el pasillo. El monstruo está en la persona. ¿Y la mina? La mina simplemente refleja, como un espejo. Muestra lo que tienes dentro. Lo demás, coincidencia. Oscar tramitó su jubilación rápido. Sin ruido, sin despedidas. Entregó el casco, el pase, pasó el examen médico. En recursos humanos, una mujer le entregó un papel, mirando por encima de las gafas. ¿No es pronto? Usted aún está fuerte, Oscar. 28 años bajo tierra. No es pronto, respondió con calma. Ahora quiero vivir arriba. Donde se pueda respirar. Bueno, después invitas al té. Yo invito. Por última vez pasó junto a la jaula. Estaba quieta, polvorienta, con la lámpara que apenas temblaba en el techo. Se detuvo, miró hacia el fondo de la mina. Allí, en alguna parte en la oscuridad, quedó una parte de él. Una parte que ya no recuperaría. Pero no quería, porque, curiosamente, toda esta historia lo había hecho más tranquilo. Más silencioso, no más tonto, más sabio. A veces, para dejar de tener miedo, basta con ver que en la oscuridad no hay un monstruo, sino tú y lo que trajiste contigo. Un par de días después se fue con su tía Olivia, solo para sentarse en silencio, escuchar cómo el viento mueve las hojas y cómo la tetera canta en la estufa. ¿Y cómo estás ahora?, le preguntó ella por la noche. Tranquilo, respondió él. Todo en su lugar, aunque no entienda todo. No hace falta entender todo, dijo la tía. Solo hay que respirar mientras puedas. Óscar asintió y, por primera vez en mucho tiempo, durmió sin sueños.